Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, como ya es costumbre, intentamos andar surfeando, vaya, ya que está tan de moda, surfeando sobre los temas principales que están ocurriendo en nuestro país debido a la situación del clima, a la temporada seca. Pues sí, la vegetación está seca, en los cerros, en las montañas, en la naturaleza. Y esto está, estamos propensos a muchos incendios forestales y de vegetación. Esto aunado al mal manejo de cómo nos desempeñamos ahí en los hogares, regletas, instalaciones eléctricas, temas de bombas de válvulas de gas. Y estos incendios que tú mencionabas de la maleza provocados por la mano del hombre también, ¿verdad? Malas decisiones. La, entre comillas, preparación de la tierra para la agricultura, principalmente los sembradíos de caña. De azúcar. Así que, bueno, está con nosotros. Y esa tragedia que ocurrió el día viernes, compañero. En el centro de San Salvador, Baltasar Solano, director general del Cuerpo de Bomberos, se encuentra con nosotros. Director, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir con el pueblo salvadoreño del quehacer de una institución que está al servicio del pueblo salvadoreño obviamente, pero que hoy hemos tenido una actividad muy fuerte. Tenemos, pues ya vamos a hablar quizá un poco del tema, pero hemos tenido muchos incendios. No es normal, tenemos estadísticas quizá disparadas, diría yo, en relación al año pasado, y no es que los números del año pasado sean buenos, porque para nosotros tener un incendio ya por sí hay una pérdida, hay un problema ya. O sea, un solo incendio que haya es mala noticia. Eso es una mala noticia, definitivamente. Ajá. Ahora, tenemos un porcentaje de un 65% más en relación al año pasado, en un mismo periodo de tiempo, es decir, desde el 1 de enero al 16 de febrero, tenemos 65% de incendios más, y el que tenemos más complicado es los incendios forestales. El año pasado teníamos 15, hoy tenemos 50, es decir, 233% más que el año pasado. Se acusa al viento. El viento no es el culpable de generar los incendios forestales en maleza, de interfaz o agrícolas en nuestro país. El culpable es, lamentablemente, nosotros las personas, ya sea que tienen la intención de incendiar el bosque o de manera accidental, pero aquí no hay aspectos naturales. Hay rayos, obviamente en otros países se genera ese efecto, o también el efecto lupa. Hay un vidrio en la vegetación, en la maleza, y con el sol hace ese efecto lupa y se puede generar. Pero yo me atrevería a decir el 100% de los incendios generados en nuestro país es a consecuencia del ser humano, ya sea que tiene la intención o de manera accidental, pero eso se puede prevenir, que es el tema, y les agradezco por estos espacios para poder hablar de estos temas de interés, en vista que todos somos responsables de la naturaleza de nuestro país, del ecosistema, de cuidar nuestro medio ambiente. A ver, usted nos decía, el Código Penal, artículo 265, dice: dentro de los delitos contra la seguridad pública, sanciona con prisión de 3 a 6 años a quien provoque incendios que pongan en peligro la vida o bienes de terceros. Esta norma busca proteger la integridad física y el patrimonio ante incendios provocados o negligentes. Sí, ese es un artículo que hace una generalidad. Hay algunos otros, hay legislación también relacionada a las personas que cultivan caña y le prenden fuego, literal. Ahora hemos estado haciendo el llamado a no generar ese tipo de quemas, en vista que culpamos por los vientos, vamos a tener incendios, lo cual no es cierto. El viento hace cosas quizá importantes en el proceso de la combustión, es decir, acelera el proceso. En los incendios forestales el viento es el que determina la dirección hacia dónde viaja el fuego, es decir, la cabeza, como le llamamos técnicamente, pero no es el culpable de incendiar la vegetación. Se incendia lanzando colillas, se incendia haciendo fogatas y no liquidarlas, me retiro
y lo que hace el viento es trasladar esas brasas a la zona donde hay maleza. Las personas que se dedican lamentablemente a una práctica inadecuada, ilegal también, la caza de animales, le prenden fuego al bosque, esperan los animalitos en un punto para cazarlos. Es que de verdad que yo no entiendo esas cosas, Baltasar, ¿cómo vas a quemar un lugar para que salgan los animalitos? Explícame vos. ¿Verdad? O sea, no cabe en la cabeza. De verdad que la ley debería ser más dura, Baltasar. Y luego hay personas que ni siquiera es para cazar. Hay personas que les place ver el fuego, es decir, son pirómanos. Y le prenden fuego al bosque para apreciar las llamas, para apreciar la destrucción. Hay personas que también de manera accidental entran con su vehículo a zonas donde hay mucha maleza y el gas que emana, el escape, muchas veces en vehículos carburados regularmente generan algunas chispas y es suficiente como para incendiar la maleza también. Hay una práctica en cuanto usted mencionaba los cultivos, la quema de rastrojos. No debiese ser porque el rastrojo es abono para la tierra si lo manipulamos de la manera correcta. Claro, para limpiar la tierra es una manera práctica de quemarla, lo cual pues le generamos un daño a la capa fértil, es decir, al mantillo, generamos erosión con los incendios, generamos contaminación. Pero nosotros cuando vamos a los incendios, por ejemplo, me acuerdo en Chalatenango, mirábamos unos árboles de roble inmensos, vemos copinoles, conacastes, es decir, cedros de más de 100 años quemados. Cuando quizás nosotros no vamos a poder ver otra vez un árbol de ese tipo, sabemos la función de los árboles, más allá de generar ese intercambio de dióxido o monóxido de carbono por oxígeno. Nosotros vivimos con el oxígeno, es decir, la fauna, la contaminación, es decir, hay muchos factores secundarios y no precisamente es el árbol que se quemó, no solo es la pérdida. Pero esas costumbres son las que lamentablemente están incendiando nuestro país y lo voy a decir de esa manera. Tenemos demasiados incendios, tenemos actualmente 1.378 incendios que se han generado en un mes 15 días, es decir, un 65%, porque el año pasado tuvimos 834. Entonces, agradezco la verdad estos espacios a ustedes por poder hacer el llamado al pueblo salvadoreño. Creo que nosotros, las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, ese es nuestro trabajo, lo hacemos con mucho gusto, pero creo que todos somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente, en este caso, llámese los bosques, la fauna. Creo que son costumbres, por ejemplo, quemar basura. Esa es una práctica para deshacerme, en este caso valga la redundancia, de la basura, lo cual no es correcto. Y en invierno lanzarla para que la corriente la arrastre y tape los tragantes, que es lo que suele pasar. Entonces creo que esas prácticas ya debiesen de parar en nuestro país, porque el viento, insisto, no es el responsable, pero si yo le prendo fuego a la basura, el viento me arrastra la chispa y luego tengo los incendios en predios baldíos, en viviendas, etcétera. Entonces, los culpables siempre sigue siendo el factor humano en este caso. Director, en el tema de la caña de azúcar, existe la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador, Procaña, que representa a cerca de 1,000 productores. También hay 7,000 productores de caña repartidos por las principales zonas agrícolas de la caña en El Salvador, incluyendo desde pequeños hasta medianos y grandes cultivadores. También está la compañía azucarera salvadoreña CASA, operadora de ingenios, Centralizalco, Chaparrastique, Ingenio La Magdalena, Ingenio La Cabaña. No digo que estas organizaciones sean responsables. Mi pregunta va en el sentido de que si están agremiados estos productores a estas organizaciones, ¿emana de ellas alguna directriz para sus, digamos, agremiados para tener buenas prácticas en la preparación de la tierra? ¿O hay comunicación con esta gente o cómo es la cosa? Bueno, no sabría decir si hay alguna directriz de parte de ellas para poder generar las quemas. Lo que sí podemos... O evitarlas. Sí, lo que podemos decir es que no debiese generarse esa práctica, pues ellos sabrán las razones, si hay directrices al respecto o no. Lo que yo pudiese decir es que el problema que nosotros los bomberos o las entidades que estamos pendientes de que no deben haber incendios, pues detectamos un par de aspectos que los voy a mencionar. Primero,
es que causan o generan incendios de interfaz. ¿Cuáles son los incendios de interfaz? Es que de la caña de azúcar se me ha pasado a vehículos, se me ha pasado a locales comerciales. Y voy a poner un ejemplo sobre la Troncal del Norte en Aguilares. Hace unos días se quemaron 4 locales, 3 vehículos a consecuencia de la caña de azúcar. La contaminación que esto genera. Sí. Y decir que nosotros los bomberos no podemos, y voy a explicar técnicamente por qué, no podemos extinguir un incendio en un cultivo de caña. Si a mí me dicen extinga el incendio en la caña de azúcar, es muy difícil poder extinguirlo. Primero, porque no puedo llevar a los cultivos un camión con mucha agua. La velocidad... O sea, no le va a alcanzar. No me va a alcanzar. No. La velocidad de propagación de la caña es muy rápida y no permite hacer líneas de control, es decir, las famosas rondas. Número 2. Número 3, la miel, es decir, el azúcar, genera un componente cuando le está en contacto con el fuego que se llama carbo, que se convierte en un elemento inflamable, que acelera el proceso de la combustión. O sea, la miel es una gasolina. Es una gasolina. Ajá, Y luego la vegetación tan densa que esto genera, la propagación muy rápida y es difícil. Es decir, los bomberos pueden estar en un riesgo importante de morir Pues sí. en un cañal. Entonces es muy difícil en grandes extensiones poder detener un incendio de este tipo. Y luego en Aguilares también estuvo cerca de pasarse al centro comercial que está ahí. Es decir, ese es el riesgo que tenemos. Y ¿no? siempre producto de quema de caña. Sí, ese fue un incendio en caña de azúcar. Y esos 2 incendios que usted nos acaba de mencionar, Baltasar, han sido identificados que son producto de haber quemado en la caña. Nosotros sí. Y se ha hablado con los propietarios. ¿Se puede individualizar? Definitivamente yo creo que sí se puede individualizar. Porque los incendios fueron generados específicamente en cultivos de caña. Ahora, como dije, está el 265 del Código Penal y hay algunos otros artículos relacionados con este tema. Ahora bien, el llamado es a denunciar. Si alguien resulta con alguna consecuencia relacionada a eso, tiene la potestad de denunciar y buscar y que la entidad respectiva determinar en qué delito está la persona en este caso. Pero hemos hecho el recomendable porque tenemos ráfagas de 50, de 60 kilómetros por hora el viento. Y decir en este caso que el viento favorece la propagación, es muy difícil poder controlar un incendio, en este caso, en la caña de azúcar. Y yo ponía las consecuencias o los efectos que esto genera. Ok, entonces deberían de ser los afectados el poner la denuncia. Mencionaba usted en Aguilares, ¿fue lo de los vehículos? Sí. Por ejemplo. Fue en Aguilares. Hemos tenido varios, de los que recuerdo que se nos convirtió en un incendio de interfaz, porque pasó de la caña a vehículos y a locales comerciales que estaban a la orilla de la calle, fue ese específicamente. Con lo del centro de San Salvador, director, tengo otra curiosidad. Dios no quiera, pero han muerto 5 personas en este último incendio el viernes pasado. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Es decir, está esta gente durmiendo, toma fuego una instalación, ¿verdad? O sea, quisiéramos imaginar qué ocurre. O sea, el crepitar de las llamas, el humo, no sé, el calor no advierte, no, o sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, porque no termino de imaginarme y uno dice, pues, ¿cómo es que no se dieron cuenta? O es hasta que la llama está ya aquí a la par y uno no se da cuenta y porque quedan atrapados y ya no pueden salir. Este incendio fue en la madrugada del viernes. Quisiera imaginar, pues, sí, porque murieron quemados vivos. Pues. O sea, ¿qué pasó con esta? O sea, ¿qué es lo que sucedió en realidad, director? Bueno, ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, nosotros no tenemos decir cuál fue la causa, no me atrevo, no somos la entidad responsable, sin duda la causa de la muerte de estas personas la va a determinar la entidad respectiva. ¿Qué es? Puede ser medicina legal, quien puede determinar quién... Pero técnicamente el origen del fuego son ustedes. No, claro, no, yo me refiero a la causa de la muerte de las personas. Okay. Será el ente respectivo que determine cuál fue la causa de la muerte de estas personas. Lo que sí puedo decir, perdón, algunas hipótesis
o qué pudiese pasar para contestar su pregunta. Hay un elemento en la combustión que se llama monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas bastante complicado. Primero porque es incoloro, segundo porque es inodoro, tercero porque no es irritante, es decir, el sistema sensorial del cuerpo no lo detecta, porque no le genera ninguna irritación, no huele feo, ni tiene color. En ese sentido, yo estoy dormido, por ejemplo, estoy diciendo una hipótesis, el monóxido de carbono entra al torrente sanguíneo, es decir, es inhalado, pasa al torrente sanguíneo y nosotros tenemos una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina es la responsable de trasladar el oxígeno a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Cuando llega el monóxido de carbono es más de 200 veces más afín la hemoglobina al monóxido de carbono que al oxígeno. Es decir, él tiene una capacidad súper especial de unirse a la hemoglobina y viajar hacia los órganos y hacia los tejidos. Es decir, que la hemoglobina, en vez de trasladar oxígeno, está trasladando monóxido de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Incluso, y esto sucede en segundos y sin que la persona se dé cuenta. Ahorita le contesto esa pregunta, pero quiero terminar. Eso se llama hipoxia tisular, es decir, hay una falta de oxígeno en tejidos y en órganos a consecuencia de que el monóxido de carbono no permite que la hemoglobina esté oxigenando a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Ahora, ¿eso qué afecta? Bueno, hay un problema cerebral, hay un problema cardíaco y obviamente esto desencadena la muerte. Pero ¿cuál es el tema principal de esto? Que también el monóxido genera somnolencia. Es decir, la persona comienza a sentir esa sensación de dormir. Y muchas veces, estando dormido, es un poco complicado poder alertarse en estos temas. O sea que muere dormido, por así decir algo. O sea, pierde el sentido. Es correcto. Ajá. Y entonces ya, pues ya ni modo. Entonces, ahora, estoy hablando solamente del monóxido de carbono, pero las causas de las muertes pueden ser, como dije, el ente responsable deberá determinar, porque... De alguna forma alcanzaron a llegar a una pila, decía algún titular del día de hoy. Ok, contestando su pregunta, ¿cuándo y cómo es que el monóxido pudiese afectar? Bueno, en un incendio hay desde 0 ppm hasta 1000 o 2000 partes por millón de partículas de monóxido de carbono en un incendio. Regularmente dependerá de la cantidad de monóxido y del tiempo que esté expuesta la persona. Puede ser que si yo tengo más de 1000 partes por millón y estoy inhalando, en unos minutos yo voy a estar, en este caso, con problemas serios de salud. Esto ha pasado muchas veces. Yo tengo más de 30 años de estar en bomberos y ha pasado muchas veces que las personas, obviamente, contratan algunas empresas y van a limpiar piscinas, cisternas. La manguera a lo que le llaman una chicadora, que es una bomba con un motor estacionario de 4 tiempos, no llega al fondo de la cisterna. Entonces las personas introducen la chicadora, si le queremos poner un nombre, dentro de la cisterna. Y ellos están dentro sin ningún equipo de protección. Es decir, el monóxido de carbono que emana el motor de 4 tiempos, en la parte encerrado adentro de la cisterna, hemos llegado, algunas veces no hemos logrado rescatar con vida a la persona. Algunas veces de 3 que están dentro, logramos sacar 1 o 2, pero lamentablemente siempre fallecen personas a consecuencia de lo que acabo de explicar. Entonces no solo pasa en los incendios, sino también el llamado a las personas que se dedican a esta actividad. Obviamente hemos tenido otros casos en donde pintan las cisternas, igual sin ningún equipo de protección, en un ambiente cerrado, en donde hay deficiencia de oxígeno y una cantidad del producto químico, en este caso la pintura o el monóxido de carbono. Entonces eso es una hipótesis, eso es algo que pudiese pasar. Pero también suele pasar, valga la redundancia, por los gases calientes. Al inhalar esas altas temperaturas, allí hay 1000, 2000 grados centígrados de temperatura, en este caso a consecuencia de un incendio de este tipo. Al inhalar esos gases calientes también hay laceración de esófago, de tráquea, de pulmones. Es decir, hay muchas consecuencias que pudiesen pasar a consecuencia de los gases emanados de un incendio en este caso. ¿Y esto sucede en segundos? Depende de la exposición, depende de la cantidad. Y voy a aprovechar para hacer una recomendación. ¿Qué hacer
porque creo que es una de las preguntas que también surge en este tema. Y voy a hacer la comparación con los sismos. Si yo estoy en un lugar, en una estructura, y hay un sismo, yo tengo que esperar a que el movimiento telúrico pase. Es decir, yo voy a salir de la edificación después del sismo. Obviamente, ¿cuáles son los lugares que yo pudiese buscar en la estructura si hay un sismo? Son los baños. Yo siempre veo que el inodoro queda en pie usted. ¿Por qué? Porque las paredes, una está más cerca de la otra. Y en caso de haber un colapso, ahí me puede generar un espacio que nosotros le llamamos espacio vital. Ahí puedo quedar, aunque haya un colapso, ahí puedo quedar mientras llegan las entidades de rescate. Pero las columnas también es otro lugar seguro en donde siempre dicen que en la puerta, la estructura de la puerta, sí, debe ponerse uno. Siempre vamos buscando a que en caso de haber un colapso me soporte. Muchas veces las puertas no tienen esa capacidad portante. Entonces, pero las columnas sí. Y está la roca usted. Sí, ese es el problema. Y los baños suele pasar que tienen esa capacidad portante. Ahora vamos a ver, en los incendios, yo sí o sí debo de salir. Al escuchar la alarma, el humo, el olor a quemado, yo tengo quebrar ventanas, abrir. Yo tengo que salir sí o sí. ¿Qué pasa si yo no puedo salir? Es decir, la puerta se me cerró, no hay posibilidad de salir. Técnicamente nosotros a las estructuras les llamamos carga de fuego, es decir, qué cantidad de materiales combustibles e inflamables hay en el área. Y yo tengo que irme a aquella zona en donde exista, porque puede ser que por todos lados haya material combustible o material inflamable. Yo tengo que buscar el lugar que esté más aislado, es decir, que tenga menos material combustible e inflamable. Una vez identificado... Sí, no me voy a ir a meter a la cocina porque ahí está el tambo de gas. Correcto. Ajá. ¿Cómo funciona la combustión? Se dice que los gases que emana la combustión, el aire, pues obviamente está caliente, al dilatarse ocupa más espacio, al ocupar más espacio pesa menos, y al pesar menos que el aire, si hacemos una densidad relativa con el aire que pesa 1, siempre el gas o los gases calientes de un incendio van a ir hacia arriba. Pero si yo estoy en un espacio cerrado como este, el gas o el humo topa al techo y comienza a bajar. Pero ese gas va a bajar y va a dejar un espacio de 1 pie, 12 pulgadas aproximadamente, entre el gas y el piso. En ese espacio no va a haber gases ni monóxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Buscar ese espacio, pecho en tierra, tirarse al piso, correcto, arrastrarte, y poner la boca, obviamente la nariz, lo más cerca al piso posible, mientras llega la entidad de rescate, en este caso los bomberos. Ahora bien, si la cantidad de material que allí hay es mucha, pues definitivamente ese pie va a ser violado. Pero eso me da un límite de tiempo de poder esperar a que las entidades de rescate lleguen. Es un poco complicado, pero es una de las teorías y los bomberos practicamos eso. Por eso es que cuando sacamos a alguien o rescatamos, no lo sacamos caminando, sino que lo sacamos arrastrado, para que la persona siga alimentándose del oxígeno que pudiese haber en la parte baja. Los bomberos, por eso es que cuando entramos a rescatar a alguien, no entramos caminando, sino que entramos en arrastre, le decimos nosotros, porque existe la posibilidad de que a esa altura exista oxígeno en este caso. Los incendios en los terrenos de cañales, estamos en plena zafra, ¿verdad? Es evidente, vemos ahí los camiones en las carreteras. El polvito, a ver. La cenicita. La cenicita negra es la señal de que algo está pasando, ¿verdad? Y estamos hablando también de este incendio del día viernes. Sí, regletas conectadas a regletas y a otra regleta y a una extensión y al ventilador y al tambo de gas que ahí con la válvula que ya no soca. Cambian desde hace como 5 años, hay un montón de cosas suman. Hay un montón de temas. E incluso me han consultado cuál fue la fuente, la causa y el origen del incendio de ahí del centro histórico. Del día viernes. Del día viernes. Nosotros tenemos elementos de cuál fue la posible causa, la fuente o el lugar donde se originó. Entonces estamos
buscando o centralizando para poder dar cuál es el origen, la causa, la fuente que generó este incendio. Tenemos elementos y uno de esos elementos es sistemas eléctricos muy antiguos, sistemas eléctricos con mucha demanda, instalaciones improvisadas. Es decir, hay muchos elementos que tenemos: gas propano, había solvente, gasolina, telas, ciner. Es decir, habían muchos factores en los cuales nosotros estamos trabajando para poder determinar. No hemos llegado a finalizar la investigación porque estamos buscando, tenemos los elementos, tenemos videos, tenemos comentarios de personas que estaban ahí al momento que surgió el incendio. Es decir, hay muchos elementos que nos permiten poder identificar y llegar al resultado final, que es saber cuál fue la causa o cuál fue la fuente y dónde se originó, que es el punto de origen. Ahora, dicho esto, esta cantidad de incendios estructurales que tenemos también se debe a problemas del gas propano, que este es otro elemento que tenemos en nuestras casas. Decir que el gas propano, ese cilindro que compramos, tiene gas líquido, es decir, subiendo la presión y bajando temperatura, lo han licuado. Le agregan un componente industrial que se llama mercaptano, que es ese olor característico que sentimos cuando hay una fuga de gas. Y luego nosotros lo tenemos en nuestra cocina. Recomendaciones: a nosotros nos llaman y nos dicen, fíjese que el gas se está fugando. Las fugas nosotros las catalogamos con incendio y sin incendio. Son más peligrosas sin incendio que con incendio. ¿Por qué usamos esta terminología? Bueno, porque el gas propano pesa 1.5 y un poquito más que el aire. Es decir, el gas se va a la parte baja, es un gas totalmente, obviamente es inflamable, y busca cualquier fuente de ignición en las partes bajas para incendiarse. Yo he visto en las cocinas, en el mueble de la cocina meten el cilindro de gas porque muchas veces está corroído, no quieren que se vea la marca, el color, para que no etcétera. para que no se vea el tambito. Y entonces lo metemos en el mueble. ¿Qué pasa cuando hay una fuga de gas? Primero, pues es cierto, ahí está la fuga. Existe el riesgo de que sacándolo, pues genere un problema a las personas. Segundo, si hay una fuga con incendio, es decir, el cilindro cogió fuego, porque hay un temor a que el cilindro de gas explote. Y puede explicar los temas técnicos, por qué explota o por qué no puede explotar. Pero si acaso hay una fuga y la llama la tiene donde está la válvula, pues si lo tenemos al aire libre, por así decirlo, es como una antorcha. Y que con un extintor de polvo químico yo lo puedo extinguir, pero si lo tengo dentro del mueble, ¿cómo? Y si no tengo el extintor, también hay técnicas, con una colcha mojada, una toalla mojada, también lo puedo extinguir. Obviamente hay que tener la destreza para hacerlo. Ah, por eso es que le ponen un trapito mojado encima de la válvula. Pero eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Incluso he visto que le ponen vestiditos al cilindro de gas, le ponen masa en las pupuserías. Sí, es cierto. Masa, es cierto. Masa, es cierto. Pero eso no sirve absolutamente de nada porque el gas yo me acuerdo de eso de usted, que nos dijo que no hay que ponerle vestidito al tambo de gas. Sí, porque lo que hacemos es agregarle otro elemento combustible al proceso de la combustión. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, recomendación es que esa cocina que compramos con ese regulador de una manguerita celeste que nos venden con una abrazadera, la recomendación es que hay que cambiarla porque en la cocina le cae agua hirviendo, le cae aceite, le cae cualquier producto que se está cocinando, pierde su capacidad, es decir, se cristaliza y se puede dañar. Eso de la masa es ingeniería de la NASA. Sí, yo he visto pupuserías en donde el cilindro de gas le ponen un poquito de masa. Un poco de masa, Sí. bien mojada. Y la que le pone dice, si no dominamos el mundo, porque Dios no quiere. Entonces hay que cambiar esa manguera, ese regulador, no tenerlo dentro. Porque si se me genera la fuga, no lo voy a poder extinguir. Es que ese es el problema. Debemos tener un extintor de polvo químico seco en nuestras casas, así como el que andamos en el vehículo, debiésemos tener en nuestra casa. Es efectivo para controlar este tipo de fuga. Si salimos de casa, regresamos y sentimos ese olor a mercaptano, la recomendación es no entrar, porque en el calzado podemos llevar una piedra y esa al friccionarla con el piso es suficiente como para incendiar ese gas. Lo que hay que hacer es oxigenar.
abrir todo. Sí, pero si está la luz encendida, así déjela, no la apague. Si está apagada, no la encienda. Si está el ventilador encendido, igual, así déjelo. O sea, las circunstancias déjelas tal cual. Déjelas tal cual y quizá abrir las puertas para, como usted muy bien lo dice, hacer que el gas salga de la casa. De lo contrario, llame al cuerpo de bomberos. Nuestro número de emergencia es el 913 y nosotros con mucho gusto vamos a ir, pero no intente ingresar. ¿Qué pasa con el gas propano? Yo decía que pesa más que el aire, va a las partes bajas, encuentra una fuente de ignición y se incendia todo, y por eso es más peligroso las fugas sin incendio que con incendio, porque cuando es incendio yo ya sé hasta dónde está y lo que se está quemando, pues es más fácil identificarlo y controlarlo, pero yo no sé hasta dónde está la fuga. Y al momento esto se llama una deflagración, no se llama explosión, sino que se llama deflagración. ¿Por qué? Porque es abajo de los límites de transmisión del sonido y la explosión sobrepasa los límites del sonido. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hay una deflagración de gas propano es a consecuencia de una fuga, obviamente. Y depende la cantidad de gas fugado, depende del tiempo, es decir, hay muchas circunstancias que se mezclan para poder tener una concentración rica, se llama, para que esto pudiese generarse, en este caso, la deflagración. Y obviamente, a su paso, las personas sufren daños importantes, quemaduras, y ahí comienza con los materiales combustibles el proceso de la combustión. Mire, director, entonces la recomendación es que si tenemos cocina a gas, está revisando periódicamente la válvula y la manguera. Sí, incluso... Y las abrazaderas. Es correcto, y incluso hay cosas que quizá podemos decir, eso no es importante, pero cada vez que yo cocino debo de... bajarle la palanca. Bajar o subir la palanca, como se le llama, que es un regulador. ¿Qué hace regulador? El gas tiene envasado a una presión, la cocina no soporta esa presión, entonces el regulador lo que hace es mantener un flujo constante bajo la necesidad que tiene la cocina, es decir, para que funcione de manera óptima. Si yo no bajo ese regulador o esa palanca, como se dice, la cocina va a estar presurizada, es decir, va a tener gas. Ahora, yo siempre que cocino debo de activar, es decir, abrirla, termino de cocinar, bajarla. Y otra cosa, ¿qué se enciende primero? ¿La perilla o el chispero o el fósforo o el encendedor? Entonces, cuando yo hago esa pregunta nos quedamos pensando, no tenemos una respuesta espontánea. Primero es el chispero o primero es la válvula de la cocina, es decir, abrir o cerrar. ¿Qué se hace primero? Y lo correcto es primero encender el chispero. O el fósforo. O el fósforo o el encendedor. Y después la perilla. La perilla de la cocina. Y no Pero al la revés. perilla es cuando yo la abro, la hace clac, 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 y enciende. Sí, pero primero lo que digo es que hay que encender el chispero o el encendedor, es decir, tener la fuente de ignición lista y después abrir el pase del gas de la cocina. Ya. Y no a la inversa. No a la inversa. Ha habido casos en donde las personas abren el paso de gas, buscan los fósforos y no los encuentran y se les olvida cerrar. No. Y entonces cuando encuentran el fósforo, el chispero, el encendedor llamas a mí y lo encienden, es la deflagración, lo que yo explicaba. Entonces parece no importante, pero la verdad es que pasa. Hemos tenido muchos accidentes que nos llaman, es que fíjese que yo primero abrí la perilla de la cocina y después los fósforos no los encontré. Y después se me olvidó cerrar. Entonces, hasta eso es importante la recomendación para evitar accidentes, en este caso con el gas propano. Ahora, temor a que va a explotar. El gas propano, el cilindro no explota. ¿Cuándo explota el gas propano? Bueno, el gas está en estado líquido. Él explota cuando tiene contacto el cilindro de una llama directa. Esa llama directa hace que el gas interno, es decir, el que está en estado líquido, se convierta a gas dentro del cilindro, número 1. Número 2, esta conversión genera más presión interna. Y número 3, la llama directa debilita la estructura del cilindro. Entonces es que se produce la explosión. Y regularmente los cilindros de gas tienen una soldadura por la mitad. No sé si hemos sido curiosos con ese tema. Es también un factor de protección para que una pieza salga hacia arriba y la otra se quede al piso. El problema es cuando yo tengo un cilindro, como decimos, acostado, es decir, horizontal, porque la estructura puede viajar a ambos lados. Aunque algunas veces las explosiones se generan y hemos tenido casos que el cilindro queda tipo flor, por así decirlo.
a la hora de la explosión. Entonces, son todas estas recomendaciones y agradezco por estos espacios que nos dan de poder explicar, lo hacemos en las capacitaciones, porque todos los días tenemos fugas de gas, ya sea con incendio o sin incendio. Entonces, recomendación otra vez, cambiar esa manguerita, cambiar el regulador, revisar la abrazadera, primero encender el chispero y después la perilla de la cocina, hacer estas revisiones periódicas. No ponerle vestidito, no ponerle masa, no invertir el cilindro. Muchas veces se cree que al invertirlo yo le voy a sacar el mayor provecho al gas también. ¿Cómo invertirlo? Es ¿Ponerlo decir, boca abajo? Es correcto. También eso suele pasar. Ingeniería de la NASA, no le digo. Ingeniería de la NASA. Ponerlo boca abajo el cilindro. Para sacarle hasta lo el último. Vestidito de pichicha está así todo... Sí, que el vestidito sea igual al de la licuadora. Ajá. El del inodoro. Nada de vestidito. Director, se nos terminó el tiempo. Bueno, ya lo decía usted respecto a este incendio del día viernes, están en las investigaciones respectivas, no hay conclusiones al respecto y estaremos pendientes, ¿verdad? Y a tomar en cuenta las recomendaciones que usted ha dado. Sí, muchas gracias a ustedes por estos espacios y pedirle al pueblo salvadoreño la responsabilidad, no lanzar colillas, es decir, no hacer estas actividades que generen fuentes de ignición para evitar los incendios. Tenemos muchos ya y creo que nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil estamos empeñados, pero también yo creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestro país, sobre nuestro sistema, sobre nuestro medio ambiente. Tanto daño le hacemos generando estas fuentes de ignición que obviamente se van a convertir en incendios forestales, en maleza, de interfaz, agrícolas, estructurales, es decir, hay un sinfín de riesgos asociados a no tener estos cuidados. Ok, si usted quiere conocer las declaraciones del director del Cuerpo de Bomberos Nacionales, ponga mucha atención a lo siguiente, además de estar pendiente de nuestro canal de YouTube. Gracias, directora, a usted y extensivas a todo el Cuerpo de Bomberos Nacionales. Muchísimas gracias por el servicio que nos dan. 913, ¿verdad? 913 es nuestro número de emergencia. Muchas gracias a ustedes. Y entonces, bien decías tú. Ajá, escuche lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.